Hace ya 8 días que volvimos los obispos de Andalucía y de Extremadura de una visita que tiene lugar cada cierto número de años a la Santa Sede y al Papa. Y yo no he tenido todavía ocasión de poder explicarle a la diócesis lo que esto significa y al mismo tiempo mi experiencia de estos días preciosos que hemos podido vivir junto al Santo Padre y viviendo también la comunión entre nosotros de una manera especial. Entonces esta especie de entrevista semi-espontánea con las personas de la Delegación de Medios de Comunicación es mi modo de comunicaros a todos los que yo sé que muchos habéis pedido durante los días de la visita y habéis estado atentos a lo que sucedía en Roma. Y luego también es muy cerca el hecho de mi accidente y yo he recibido docenas, cientos de testimonios de la oración de los fieles y de muchas personas pues por mi salud y por el accidente, y entonces también tenía ganas de comunicarme con vosotros para daros las gracias por la oración con ocasión del accidente y por la oración y la comunión con ocasión de la visita ad limina. La visita ad limina es un modo de facilitar un encuentro entre los obispos, los sucesores de los apóstoles y el Santo Padre, el obispo de Roma y el vicario de Cristo en la tierra, pues para hacer crecer nuestra comunión, compartir experiencias, alegrías, dificultades, hacer juntos el camino. Habréis oído todos hablar muchas veces en estos meses de sinodalidad. Bueno, pues es un gesto que existe en la Iglesia de sinodalidad. Los obispos de las distintas regiones del mundo tienen cada 5 años que hacer esta visita. Se llama ad limina porque es una parte de una expresión latina que es a las puertas de los apóstoles. El centro de la visita es el encuentro con el Santo Padre y luego la celebración de la Eucaristía en unas basílicas romanas, en San Pedro en primer lugar, después en Santa María la Mayor, en San Pablo Extramuros y en San Juan de Letrán, que es realmente la catedral de Roma. En esas Eucaristías también, que son un gesto de comunión, pues participamos todos los obispos. Cuando hay peregrinos, pues nos acompañan peregrinos. Yo la última que había hecho, que fue ya aquí, estando aquí en Granada, pues había unos grandes grupos de peregrinos que participaban en todas esas celebraciones. En este año, por las circunstancias de la pandemia, pues hemos estado los obispos prácticamente solos o acompañados de un sacerdote o dos. Y se echa mucho de menos, pero sabemos que gracias a la comunión de los santos podíamos estar unidos de todas formas, aunque no estuvierais físicamente allí. De hecho, ninguna de las Eucaristías habría tenido ningún sentido sin vosotros. Ahí os representamos a vosotros, escuchamos la voz del Santo Padre y ahora quisiéramos ponerla por obra en nuestro ministerio y en la vida de nuestras iglesias. El encuentro con el Papa. El Papa estuvo con nosotros 3 horas sin moverse de la silla, hablando tranquilamente. Nos dijo, además, hablamos como hermanos, por lo tanto, con toda confianza, también las dificultades o las cosas que pueda haber que os preocupen más y así. Y él estaba... De hecho, es el único grupo de los obispos españoles con el que ha estado tanto tiempo y con el que además pues no se ha levantado de la silla, porque en otros se levantaba a beber agua o así, pero fue un encuentro fraterno, muy cariñoso por parte del Papa y donde nos ha retado, veréis, no es que haya sido simplemente pues qué bien, que a gusto estamos juntos, ¿no? Hagamos aquí 3 tiendas. No, es así, nos ha retado a cosas provocadas por las circunstancias actuales, que ponen desafíos nuevos a la vida de la Iglesia, y provocadas también pues, por la llamada permanente
que Él tiene que hacer a la vida de quienes nos confesamos discípulos de Cristo. Y ese encuentro ha sido lo mejor, verdaderamente, y es lo más importante de la visita. ¿A qué cosas nos ha llamado el Santo Padre de una manera especial? Pues yo diría que la frase como frase es conocida y la ha dicho muchas veces, a ser una iglesia en salida, a no conformarnos con las rutinas en la vida de las parroquias y de las comunidades cristianas que tenemos siempre, y que ahora mismo el hecho de la pandemia y el virus pues parece como que hace que la gente se retraiga más y como que se refugie más en sí misma y se encierre más en sí misma. No, nos ha invitado a buscar a los que están lejos, a buscar a salir en la búsqueda de los que se han quedado perdidos en este tiempo, a acompañar a las personas. El tema del acompañamiento ha sido muy insistentemente repetido, es decir, que Jesucristo se hace presente en nosotros cuando acompañamos a las personas en sus vidas reales, ¿no? Y no limitarnos a los que hemos tenido siempre, es decir, a no ser una iglesia de mesa camilla, sino a salir en búsqueda de la humanidad de quienes no vienen o de quienes no han venido nunca, no de quienes no vienen por causa de que han dejado de venir por el virus, sino de quienes no han venido nunca, de quienes no conocen la iglesia, y que se lo transmitamos así a los fieles porque todos somos apóstoles y misioneros en esta llamada. Luego, siendo las diócesis del sur de Andalucía, las que tienen costa, del sur de España, pues hemos hablado naturalmente, y el Santo Padre lo ha sacado porque es un tema que lleva él en el corazón, el tema de la inmigración, el desafío que supone, y que es un tema que no es que tengamos que resolver los obispos o la Iglesia, pero el que tenemos que prestar muchísima atención por todo el sufrimiento que hay detrás, por todos los muertos que se quedan en el camino, que significa también hasta que cuando las personas están dispuestas a perder la vida o a arriesgar la vida por huir a Europa, se tienen que encontrar en situaciones muy desesperadas, y acoger, acompañar a esas personas y a buscar la integración. Nos puso el ejemplo de un pueblo italiano donde se había conseguido, después de años y años de trabajo, pues una integración de los inmigrantes donde verdaderamente participaban de una vida común, aunque no tengan la misma fe, y sin embargo pues se tratan como seres humanos, se tratan con afecto, se tratan como hermanos, porque todos somos hijos del mismo Dios. Y también nos ha invitado ahí a buscar modos nuevos y cauces nuevos para encontrarnos con esas personas. El tema es un tema que no se puede hacer sin colaboración de algunas autoridades, ciertamente, pero es un tema que no podemos nosotros en nuestras diócesis, pienso desde Huelva hasta Almería, no podemos dejarlo de lado, ¿no? Y estuvimos un buen rato hablando de ello. En aquel momento no estaba la situación de Ucrania como está en esta última semana, pero un tema que ha aflorado. Tenemos que pedir por la paz y trabajar por la paz, en la medida de la responsabilidad que cada uno tenga y de lo que cada uno pueda hacer. Yo solo conozco a una familia ucraniana y lo que he hecho ha sido nada más venir de la visita al Límina, asegurarme de que se le llamaba por teléfono para decirles que si por casualidad tenían que huir del sitio donde vivían, que gracias a Dios no es cerca del lugar del conflicto, pues que sabían que les íbamos a acoger aquí, que no lo dudasen en venirse para Granada, ¿no? Pero ya está, ese es un tema permanente. Es un tema permanente porque en realidad la guerra nunca ha terminado después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una razón que me la daba a mí un hombre del Medio Oriente en una ocasión muy clara. Decía, pero esta guerra ¿a quién beneficia? Me dijo, solo a unas personas, a los fabricantes de armas. Los fabricantes de armas tienen que seguir consumiendo lo que fabrican, porque si no, no se pueden producir armas nuevas.
porque las fábricas se detienen y es uno de los negocios más fuertes del mundo. Entonces, la guerra no es mundial en el sentido de que estén implicados las grandes potencias, como fue la Segunda Guerra Mundial o la Primera, pero es mundial en el sentido de que siempre hay unas cuantas guerras en marcha en el mundo, ¿no? Y esta amenaza que percibimos ahora mismo en el este de Europa es una zona extraordinariamente sensible como para que pudiera degenerar en un conflicto grande. Y hoy el mundo está tan interconectado, unas partes con otras, que no podemos desentendernos de nada de lo que suceda en ninguna parte del mundo. Ocupe las portadas de los medios de comunicación o no, porque a veces los conflictos, yo pienso en la población de Siria, es decir, hubo una época, hace unos años, en que Siria estaba todos los días en las noticias, ha dejado de estar en las noticias, pero la tragedia sigue allí, es decir, los sufrimientos de las familias cuyas casas han sido destruidas, de los heridos y de los muertos de la guerra, ¿no? Todas las desgracias que lleva una guerra consigo están todas allí todavía, aunque no se hable de ellas, ¿no? Y lo mismo pasa con otras guerras locales en otras partes del mundo, pero vivimos un momento de especial inestabilidad. Y en ese sentido, nuestro rostro, nuestra palabra, nuestros gestos, nuestra actitud, tenemos que pedir al Señor que nos haga ser constructores de paz en todas las circunstancias de nuestra vida. Y con respecto a los jóvenes, pues los jóvenes son, eso lo comentamos con el Santo Padre, ¿no? Los grandes ausentes de nuestra pastoral ordinaria. Yo creo que se habló de ellos muy concretamente en el ámbito de la catequesis, diciendo que hay que hacer un tipo de pastoral que acompañe a los jóvenes, que no sea solo la catequesis, y menos la catequesis concebida como una especie de clase de religión o de reflexión sobre un libro, ¿no? sino cómo acompañar realmente en la vida y en la vida real a esas personas. Y en eso el Papa nos invitaba a usar la imaginación, dejarla volar, probad modos de acompañar a los jóvenes, que se pueda conducir a los jóvenes a Cristo, porque los jóvenes tienen hambre y tienen ganas, muchas ganas. Es decir, la juventud hoy sabe que está abandonada de los adultos, y entonces busca espacios donde ser querida, donde poder ser querida y bien querida. Y yo creo que ese es el único camino. Esa ha sido la pastoral de la Iglesia siempre que ha estado en un lugar de misión, y nuestras tierras, nuestras diócesis ahora mismo son tierra de misión. Por lo tanto, hay que acercarse a los jóvenes allí donde están, hay que proponerles cosas concretas que les ayuden a crecer en la vida, que les ayuden a sentir a la Iglesia como algo que se interesa por ellos. Nos dijo el Papa, es una cosa que yo he dicho también muchas veces, no se trata de perseguir a los jóvenes para traerlos a la catequesis o para traerlos a las cosas que organizamos nosotros. Se trata de poder acercarse a ellos de forma que ellos puedan percibir que la Iglesia les quiere. De hecho, el Papa, y eso sí que lo formuló él así, el apostolado no es proselitismo, nosotros no hacemos proselitismo, nosotros llevamos el amor de Cristo a las personas. Y no tenemos la intención de traer a la gente a nuestras cosas, tenemos la intención de que descubran que son profundamente amadas por Dios. Hay un aspecto de la visita al Limina que es nuestra convivencia entre los obispos. Son días muy intensos, porque las celebraciones en las basílicas romanas siempre eran a las 6:30 de la mañana, y el lugar donde vivíamos a veces estaba a media hora del sitio de la basílica, otras veces estaba a 1 hora, por ejemplo en San Pablo Extramuros, ¿no? 1 hora de coche. Entonces, bueno, pues había que madrugar bastante antes de que empezase a entrar la gente en las basílicas, y viendo allí tantas mitras, pues se pusieran a hacer fotos solo a los obispos y no nos dejaran celebrar la Eucaristía
y además como estamos los obispos solos. Pero luego en las reuniones pues ha habido muchas cosas muy bellas y muy bella, y yo le doy muchas gracias a Dios por la convivencia entre los obispos, por la fraternidad que realmente nos ha dado la ocasión de vivir en estos días. Subrayaría dos de los encuentros: el encuentro de laicos, familia y vida, con el dicasterio de laicos, familia y vida, donde se nos ha insistido muchísimo en temas en relación con la familia, de cómo cuidar a las familias, ¿no? Y hemos traído material que trataremos de difundir en la vida de la diócesis, pero todo lo que se puede hacer para hacer comunidades de familias, grupos de oración con familias, todo lo que se puede hacer en ese sentido, porque la familia es un sacramento. El matrimonio es un sacramento, es un lugar donde Cristo se hace presente, y lo digo en el sentido más fuerte, no lo digo en el sentido de la familia, pues eso, si no hay familias, la vida social se muere. Es cierto que la vida social se muere, pero ese no es el motivo principal por el que la Iglesia se ocupa de la familia. Se ocupa porque Dios nos ha creado ha creado al hombre y a la mujer para que se unan en matrimonio y cuiden con amor a unos hijos. Y en ese contexto puedan conocer el sentido de la vida y crecer con esperanza y con alegría y con el gozo de saber que tienen una misión preciosa en la vida, y una misión preciosa que no termina con la muerte, que termina con la vida eterna. Ese ha sido un dicasterio en el que hemos estado tuvimos una conversación muy sabrosa, y luego hemos tenido una también muy sabrosa en el de medios de comunicación. También yo creo que están a punto de cambiar la página web del dicasterio de medios de comunicación y poner a disposición de las diócesis pues muchos materiales. Yo saqué el tema de cuál era la relación, porque tienen apartados pues para las redes sociales, apartados de distintas cosas. Tuvimos un buen rato hablando de las redes sociales como espacio de evangelización. Me llamó la atención que no se insistió tanto en el peligro que tienen, que sí que se habló de ello y se sabe que eso lo sabemos todos, no es ninguna novedad, ¿no? Pero en aprender a usarlas como instrumento de comunicación, de evangelizar, es decir, de nuevo de la afirmación y de la proclamación del amor de Cristo a los hombres. Y yo subrayé que veía una laguna en la relación entre la Iglesia y el cine, que teníamos que dar pasos en esa dirección y buscar los modos de hacernos, no digo de hacer presente a la Iglesia en el cine, que también, o sea, puesto que hay muchos cristianos, pues ya está, pues hay que fomentar las vocaciones cinematográficas, ¿no? Pero también enseñar a la gente a ver cine, enseñar a la gente a discernir lo que es buen cine del mal cine o del cine basura. Y ahora mismo que hay tantísimas posibilidades en las plataformas, pues educar el sentido crítico en las personas con respecto a la cultura de la imagen, para no admitir nada que no sean imágenes de primera clase. Y enseñar a los niños en las familias, y probablemente hay que enseñar a los padres, porque si los padres consumen basura, pues ¿qué van a consumir los hijos, no? Y ahí tenemos todo un campo casi virgen, en el que está todo por hacer, o mucho por hacer. Por lo demás, ya os digo, unos días, perdón, unos días preciosos de convivencia, de compartir estas preocupaciones, de ayudarnos unos a otros y de sentirnos más cerca del corazón de Cristo y del corazón de los hombres y de los sufrimientos y fatigas y luchas y ansiedades de los hombres que marcan tanto el momento en que vivimos.